Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás Eli? Buenas tardes, qué gusto ver sus nombres. Mi hermano Alberto Galvez, Betty, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos listos para iniciar nuestro servicio de oración. Contentos y emocionados siempre por el privilegio de servir a Dios, ¿verdad? Es un gusto reunirnos para orar, para pasar un tiempo juntos en presencia de nuestro Señor. Cada vez que lo alabamos y lo bendecimos, nos acercamos más a Él, porque Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal, mi hermano Alberto Galvez? Muy buenas tardes. Eli, Margarita, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto. El pastor les manda muchos saludos a todos ustedes. Y bueno, pues me pidió que pudiera yo estar aquí dirigiendo la oración, que estemos todos como hermanos, como una parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, orando, pidiendo, clamando a Él, porque todos tenemos necesidad de estar en su presencia y de orar y tener comunión con el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Gracias, gracias Betty, con mucho gusto. Entonces, ¿les parece bien que oremos? Bueno, todos juntos en casa. Katy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Todos juntos en casa, oremos y pidámosle al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos conceda la gracia de pasar este tiempo con Él en el nombre de Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos reunimos a ti, Señor, con gozo, con gratitud, enormemente bendecidos y agradecidos, Señor, que nos llamaste y volteaste tus ojos hacia nosotros y nos llamaste para ser hijos del Dios vivo y verdadero. Por el puro afecto de tu voluntad, hoy somos hijos de Dios. Gracias te damos, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a rescatarnos, Señor, a liberarnos, a perdonarnos, a justificarnos delante de ti, en amor y por amor a tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque no ignoramos que somos el templo de tu Espíritu Santo, y el templo de tu Espíritu Santo, santo es, Señor. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, primeramente para bendecirte. Y nos has dado, Señor, un corazón agradecido, Señor, un corazón nuevo, y en él estás depositando tu palabra, Señor, y estamos siendo renovados y transformados por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Olivio, Marieta? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también a ti. Nos da mucho gusto. Bueno, hermanos, el día de hoy, nuestra hermana Linda, que todos amamos, su familia, amamos a su esposo Mario como una familia, a sus hijas, a su nietecita, los bendecimos. Y nuestra hermana, pues su hermana Miriam está ya en la presencia de Dios, y pues siempre da tristeza saber cuando un hermano, pues como muchos dicen, se nos adelantan a la presencia de Dios, y bendecimos su vida y le enviamos un fuerte abrazo a Linda, a sus hermanas, a Gaby, a sus hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo a toda la familia Martínez y les bendecimos y deseamos y oramos para que el precioso Espíritu Santo de Dios los consuele, los conforte, ¿sí? Y les recuerde la palabra de Dios que como dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, que
que no estemos entristecidos como algunos se entristecen, ¿verdad? Se entristecen, como dice, aquí lo dice, miren hermanos, que qué bendición es conocer la palabra de Dios. Aquí dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando un hermano en Cristo, como es nuestra hermana Miriam, ya ahora está durmiendo en Cristo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando en este momento de nuestra hermana, para que no os entristezcáis como los hombres, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestra hermana Miriam va a resucitar. Alabado sea el Señor por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que les enviamos palabras de aliento a nuestros hermanos, a Linda y a toda su familia. Un abrazo muy cariñoso, afectuoso, fraternal de toda la familia Palabra de Vida, para nuestra hermana Linda y para todos sus hermanos, para sus hijos, para toda la familia. Les amamos, les bendecimos y deseamos que el precioso Espíritu Santo de Dios los esté consolando y abrazando, y qué bendición ser hijo de Dios cuando se presentan estos acontecimientos, porque se llegan a presentar. El precioso Espíritu Santo de Dios es el Consolador, ahí está con nosotros y con nuestros hermanos. Bendiciones para toda la familia Martínez. Amén, amén. Muy bien, gracias a Dios. Y también, por otro lado, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra hermana Ceci, que hoy es su cumpleaños. La abrazamos con mucho cariño y le deseamos que nuestro Señor Jesucristo la siga bendiciendo a ella y a su familia, la siga llenando con su Espíritu Santo, ¿sí? Y que les siga revelando la palabra de Dios y se sigan gozando y disfrutando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Le deseamos muchas felicidades a Ceci y gracias a Dios por la palabra que nos da. Muy bien. Para orar por los que estamos aprendiendo. ¿Cómo estás, Joshua? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Cuando empezamos a orar, la palabra de Dios dice que nos dirijamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchos de nosotros ya lo sabemos, hay otros hermanos que están llegando y que a la familia de Dios y que también están aprendiendo, como en otro tiempo nosotros lo hicimos. Entonces vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y dice así, en el versículo 23, dice el Señor Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y el Señor Jesús dice aquí, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, siempre que estemos orando, recordemos lo que dice el Señor Jesús. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Cómo estás, Rocío, Lulucita? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, todo lo que vamos a pedir, todas las oraciones que vamos a hacer, las vamos a hacer al Padre de nuestro Señor Jesucristo,
creyendo, pidiendo y recibiendo, ¿sí? También aquí en el capítulo 14, versículo 13, el Señor Jesús dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Entonces, si el Señor Jesús nos está diciendo esto, entonces, en este momento que vamos a continuar orando, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo hará. El Padre lo hará. Así que si Dios lo dice, tenemos que tener la plena convicción de que lo vamos a recibir. Amén. La palabra de Dios dice también que oremos por aquellas personas que no conocen al Señor Jesús, que no son salvos, que no lo conocen, como en otro tiempo estuvimos nosotros. Y gracias a Dios por esas oraciones que alguien hizo a nuestro favor, y gracias a eso hoy somos hijos de Dios. Entonces vamos por favor a Primera de Timoteo. Estamos yendo a las Escrituras para que podamos constatar que todo lo que vamos a pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser conforme a su voluntad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice así: exhorto. ¿Qué quiere decir exhortar? Exhortar quiere decir te animo, te exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿sí? Por los reyes, por los presidentes, por todos aquellos que tienen un lugar, un puesto de autoridad, ¿sí? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A ver, ustedes contesten. Digan, ¿ustedes quieren vivir quieta y reposadamente en este tiempo tan complicado que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo? ¿Sí? ¿Quieres vivir quieta y reposadamente? Pues ¿sabes qué? Tienes que orar por tus autoridades. Tienes que orar por todos los que están en eminencia para que vivas quieta y reposadamente. ¿Cuántas cosas están sucediendo alrededor del mundo? Hace unas horas, hace un día apenas, un joven asesinó a varios niños de 10 años en el estado de Texas. Fue un golpe muy fuerte para muchas familias. ¿Y qué es lo que se debe de hacer para evitar eso? Orar, orar. Dios dice cómo lo debemos de hacer. Oremos, oremos. Dios lo dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Hay que rogarle a Dios peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No se trata si estás de acuerdo con un partido político, si te agrada lo que el presidente está haciendo de este país o de otro país o de otro lugar. No se trata de eso, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen un puesto de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Queremos agradar a Dios? Oremos. Oremos por todos los que están en eminencia, ¿sí?
el cual, es decir, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Sí. ¿Dios quiere que oremos por todos los que están en eminencia? Sí. Entonces, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos va a ser hecho. Sí. Entonces, amados hermanos, tú allá en casa y yo aquí, que es tu casa también, oremos juntos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos llevas y nos diriges a hacer oraciones, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, ponemos delante de ti a todas las personas que están en autoridad en todo el mundo, en todos los continentes, en todos los países. Te rogamos, bendito Padre, te rogamos por ellos, Señor, porque tú deseas que todos los hombres sean salvos. Oramos, Señor, porque esta es tu voluntad, Señor. Esto es bueno y agradable para ti, Señor, y para que vivamos todos nosotros quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra dice que tú deseas que todos los hombres sean salvos, lo que significa, Señor, que solo en ti hay salvación. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, estaba el Señor Jesús con sus discípulos y mandaba de dos en dos a que fueran y predicaran el reino de Dios. Y luego mandó a otros 70 y los mandaba de dos en dos. Y así iban ellos evangelizando en los tiempos del Señor Jesús, lo mismo que debemos de hacer todos nosotros. Y luego cuando el Señor Jesús vio toda esa multitud de personas, tuvo compasión de ellas y dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es cuando ya está listo el fruto para ser cosechado. Miren, vayamos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y les empieza a explicar cómo se deben de comportar. Pero aquí la oración a la que nos estamos refiriendo es que debemos de orar todos juntos para que Dios envíe obreros, ¿sí? Discípulos, obreros, a levantar la cosecha que ya está lista para ser levantada y cosechada, ¿sí? Entonces, hagamos como Dios lo dijo. Tú eres un obrero, yo soy una obrera de Dios. Entonces Dios nos envía a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, oremos juntos todos. Amén. Tú en casa, yo aquí, y todos unánimes, orando a favor de lo que dice la palabra de Dios. Padre, bendito sea tu santo nombre.
Señor, nosotros también volteamos y vemos las multitudes, vemos muchas personas caminando por las calles y Señor, no sabemos cuántos de ellos ya son salvos. Te rogamos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Llenos aquí, Señor, tus obreros. Envíanos, Señor, envíanos a levantar la cosecha, Señor, a predicar tu palabra a esa mies que está lista para ser cosechada. Te rogamos, Padre, que nos dirijas, que nos guíes, porque hay algunos, Señor, que ya están listos para nacer de nuevo y ser tus hijos. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, porque somos parte, Señor, de tus planes y propósitos, porque nos estás preparando, Señor, para predicar tu palabra, no para que tengamos solo conocimiento, Señor, sino para que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por ser tan bueno y misericordioso. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Hola, Mini, ¿cómo estás? Pati, ¿cómo estás? Mi hermano Pillo, ¿cómo estás, mi hermano? Te enviamos un fuerte abrazo. Deseamos que te sigas recuperando rápidamente para que ya estés listo para servir al Señor en el tiempo señalado por Él. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual de la iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Eso hemos estudiado y eso lo hemos visto. Hola, Pati, ¿cómo estás? Pati Zambrano, muy buenas tardes. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, cuando uno ora, uno pide, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Imagina que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿A quién? A Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios. Si crecemos en el conocimiento de Dios, ¿sí?, vamos a andar en este mundo como es digno del Señor, agradándole a Él en todas las cosas. Necesitamos el conocimiento del Señor Jesucristo, que seamos llenos del conocimiento del Señor Jesucristo, fortalecidos con todo poder, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Significa también eso, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, es decir, que tengamos una paciencia excesiva, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Tenemos que tener gozo, hermanos, ¿sí? El conocimiento también te da gozo. Y sí, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, ¿sí?, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú y yo estábamos como esclavos en el reino de las tinieblas y el Señor Jesús nos libró del reino de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, es decir, en el Hijo, tenemos redención,
tenemos perdón por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea Dios, para que tú puedas saber todas estas cosas que Dios te ha concedido cuando el reino de Dios se acercó a tu vida, cuando el Señor Jesús llegó a la puerta de tu corazón y tocó la puerta de tu corazón. Esto era lo que el Señor te estaba concediendo y tú tienes que saberlo, porque si tú no lo sabes, no podrás disfrutar de todas las cosas que Dios, valga la redundancia, te ha concedido. Por eso tienes que ser lleno del conocimiento de Dios, para que tú conozcas lo que Él te ha dado. Amén. Necesitas y necesitamos todos ser llenos del conocimiento del Señor Jesucristo. Hola Berta, muy buenas tardes. Leo Sau, ¿cómo estás? La doctora Leonor, ¿cómo estás, mi hermanita? Un abrazo. Aleluya, bendito sea Dios. Amén. Entonces es importante ser llenos del conocimiento de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el versículo 13 repitámoslo nuevamente, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor Jesús nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, en su amado Hijo, redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto nos los va a dar el conocimiento de Dios. Si tú no sabes lo que Dios te concedió cuando recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces serías como un niño espiritual para toda la vida, porque no te falta conocimiento. El conocimiento, que es la palabra de Dios, es la leche espiritual adulterada, es lo que nos hace crecer. Es lo que nos hace crecer, y la única manera de crecer es a través de la palabra de Dios. Si no, nos vamos a quedar como enanitos espirituales, donde el enemigo, el adversario, nos engaña y nos quiere volver a regresar al mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nos falta crecer. Necesitamos conocimiento para poder defendernos de las artimañas de Satanás y permanecer firmes y constantes en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Y mira, hablando de este tema, vamos por favor a Mateo 28, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Versículo 16, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En este momento de la historia, una historia verdadera, real, el Señor Jesús ya había ido a la cruz, ya había muerto, ya había resucitado de entre los muertos. Y entonces, antes de regresar a la diestra del Padre, le da las instrucciones más importantes a sus discípulos. Porque ha llegado el tiempo de que el Señor Jesús regrese a la diestra del Padre. Y entonces reúne a los discípulos y les da instrucciones precisas. ¿Sí? Y aquí están. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, yo me imagino que hicieron como una ruedita, porque se acercó a ellos. Se acercó y les habló diciendo. Y entonces el Señor Jesús empieza a decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, les dice el Señor Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos. Discípulos, hagan discípulos. Estos eran los discípulos que estaban con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice, por tanto, id y haced
discípulos, no dice vayan y hagan cristianos. Hagan discípulos. Un discípulo siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo, siempre está en todas las clases, siempre está tomando notas con su Biblia, tomando notas, repasando, creciendo, fortaleciendo. Ese es un discípulo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tienes autoridad para ir a todas las naciones, no nada más a tu colonia, no nada más a tu estado. Tú puedes salir a todas las naciones. Eso dice aquí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Enséñenles. Discípulos, enséñenles a los discípulos. Que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Lo que yo les he enseñado, dice el Señor Jesús, enséñenlo a los demás. Hagan otros discípulos, y esos discípulos harán otros discípulos, y los siguientes discípulos harán otros discípulos, para que todos seamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí hace el Señor Jesús una tremenda promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes hacen eso, dice el Señor Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Quién no quiere eso? Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? Entonces hagamos como Dios nos llama a hacer, siendo oidores y hacedores de la palabra, ¿sí? También dentro de este tiempo precioso de oración, vamos a orar por los que están enfermos, ¿sí? Vamos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 12. La fe se activa cuando la voluntad de Dios es conocida. Aprendimos en cierto lugar. La fe se activa cuando la voluntad de Dios es conocida. Y dice así, Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Su rostro estaba postrado en tierra y le rogó diciendo, imagínate, desde la tierra ahí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, el Señor Jesús extiende su mano sobre ese hombre que está postrado ahí con el rostro en tierra, le toca y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿De quién? Del leproso. El leproso se levantó con la piel como de un bebé, completamente sana. Pero este leproso fue a buscar al Señor Jesús y se arrodilló y se postró delante de sus pies y le dijo, Señor, si quieres. Él no dijo, si puedes, dijo, si quieres. Y el Señor Jesús dijo, sí, quiero, sé sana. Si tú le preguntas al Señor Jesús, si quieres, puedes quitarme este dolor de estómago. Supongamos que hay un dolor de estómago. Entonces el Señor Jesús te va a decir, quiero, y te va a sanar.
pero se necesita tener fe. Fe es creerle al Señor Jesús. Creer, creer, creer. El Señor Jesús es el camino. ¿A dónde hay que ir? Con el Señor Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. Si tú te acercas al Señor Jesús cuando estás enfermo, ¿qué vas a obtener? La vida. Amén. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A Él es al que hay que ir a buscar y creerle, creerle. Nuestra fe compromete al Señor. Nuestra fe agrada al Señor Jesús. Dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, dice así, versículo 6, dijimos que iba a ser orando, ¿verdad? Pero pida con fe, pero pide creyendo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. En un momento creemos, y cuando viene el viento y nos azota contra la siguiente piedra, ya no creemos. Y luego viene el viento y nos azota con la siguiente piedra y creemos. Y luego viene el viento y nos azota con la siguiente piedra y no creemos. Eso es ser de doble ánimo. Y nosotros no debemos de creer por nuestras emociones o por lo que sintamos. Creemos por fe en el Señor Jesús. Él es fiel, Él está vivo. Amén. Dios está vivo, el Señor Jesús está vivo. Él es la verdad, si lo está diciendo es porque es verdad. Pero a veces nuestra mente carnal, humana, no permite que la palabra de Dios baje a nuestro corazón. Pero cuando la palabra de Dios baja al corazón, porque con el corazón se cree para justicia, entonces las cosas más maravillosas suceden, porque para Dios nada es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios sin fe. Amén. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, cuando tú estás orando, te estás acercando a Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, debes de creer que le hay, que existe, que es real, ¿sí? Y que es galardonador de los que le buscan, de los que confían en Él. Amén. Entonces, cuando tú confías en Él, sonríes, porque sabes a quién te estás acercando. Sabes, Dios tiene ojos para ver, tiene oídos para oír. Y Dios se compadece cuando alguien está pasando por una enfermedad. Él se compadece y Él quiere que todos seamos salvos. Amén. Dios quiere que todos seamos salvos. En Juan 5:6 dice así. Juan 5:6, a ver, permítame. Dice así. Aquí esta es otra historia que me gustaría mucho que leyéramos desde el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjate, cuánta misericordia de Dios. Este hombre, ¿sí? Este hombre que había estado acostado por 38 años, había estado enfermo, no había oído hablar del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se conmovió por él y lo sanó. Y más adelante, en el versículo 14, se lo encuentra en el templo. Y le dice, después le halló Jesús en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El pecado le da lugar al adversario, al diablo, para enfermar tu cuerpo, ¿sí? Así que cuando hemos sido sanados, tenemos que retener la sanidad que el Señor Jesús nos dio, ¿sí? Retenerla por fe y no regresar. Si hubo pecado antes, no regresar al pecado, porque si regresas al pecado después de haber sido sanado por el Señor Jesús, te puede llegar algo peor. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. Es mejor saberlo. Cuando el Señor Jesús perdona, perdona y olvida. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces la persona se aleja de lo que lo puede llevar a pecar otra vez. La carne es débil, dijo el Señor Jesús en una escritura. La carne es débil. Alejémonos de las cosas que nos llevan a pecar. ¿Sí? Alejémonos de eso. Seamos sabios y prudentes. Amén. Gloria al Señor. Oremos también, por favor, para que tengamos una sana doctrina. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos con el versículo 1, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cuidado con lo que está enseñando, que tenga cuidado. Y Dios le dice a todos los maestros que tengamos cuidado con lo que estamos enseñando. Tiene que estar en la Biblia, en contexto, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Prediquemos la palabra de Dios, maestros. Todos los maestros que estamos enseñando la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no sufrirán la sana doctrina, significa que la sana doctrina, que lo que viene de Dios, parte de nuestra carne tiene que padecer. Y entonces, por ejemplo, hay personas que fueron tal vez ofendidas de una manera muy, muy fea. Todas las ofensas son feas. Y que les cuesta trabajo perdonar. Y la sana doctrina dice que perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros. Eso dice la sana doctrina. Y cuando cuesta trabajo perdonar, pero sabemos que lo tenemos que hacer,
como que duele en la carne y se sufre en la carne. Por eso dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Si Dios dice perdona, como yo te perdoné a ti, sí, Señor, como tú me perdonaste, yo perdono. Así hay que hacerlo. Lo que dice la sana doctrina. Por ejemplo, un ejemplo, algunos justifican cuando no dan sus diezmos porque dicen que es del Antiguo Testamento. Y toda la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que es necesario dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras limosnas. Así lo dice y la palabra no cambia. Pero algunos no quieren escuchar esta sana doctrina. Entonces dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces las personas que están incómodas por la sana doctrina empiezan a buscar otros lugares donde estén cómodos y les digan lo que ellos quieren oír, les endulcen el oído. Esos son falsos maestros y Dios va a hacer cuentas con cada uno de ellos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos los maestros, todos los hermanos que servimos en la iglesia, tenemos un ministerio, cumplamos nuestro ministerio, ¿sí? Y obedezcamos lo que dice la sana doctrina. Eso nos va a mantener en el centro de la carretera, nos va a mantener en un lugar seguro, y si hay algo que no nos gusta, pero está en la palabra de Dios y está dentro de la sana doctrina, pues más vale que le digas a tu carne, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque es para tu bien, para el bien de todos. Amén. Esa es la verdad que nos hace libres. Alabado sea el Señor. Vamos a orar también, ¿sí?, por aquellos pecados ocultos, los que están adentro del escritorio, del cajón, de un sobre y ahí que nadie se entera. ¿Sí? Yo no sé cuál, si tú tienes uno, yo no lo sé. A mí Dios no me ha dicho nada de nada. ¿Sí? Solo sé que está en la escritura y Dios quiere que lo oremos y lo vamos a orar. ¿Sí? Muy bien. Vamos al libro de Tito. Al libro de Tito, otro de los discípulos del apóstol Pablo. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Amén. Miren, alabado sea Dios. ¿Por qué amamos tanto a Dios? Porque Él tiene tanta palabra que revelarnos. Y Él es tan maravilloso. Dice aquí, libro de Tito, capítulo 2. Dice, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, que se lo dijo a Timoteo, también se lo dice a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está hablando de los ancianos de la iglesia, quiere decir los hermanos que han crecido más, sí, que otros y que tienen un ministerio con mucha responsabilidad dentro de la iglesia. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Esta es la sana doctrina. La que la esposa esté sujeta al marido, esa es la sana doctrina. ¿Sí? Bien. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, le está hablando a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿quién es el adversario? Es el diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11. Porque la gracia de Dios, porque el favor de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, que renunciando a ese pecado oculto y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Es necesario renunciar a la impiedad, aquel pecado que está oculto y que parece que nadie se da cuenta, pero Dios bien que lo ve. ¿Sí? Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a orar, porque si hay algo oculto en tu corazón, mira, en este momento renunciamos a cualquier situación que esté oculta, porque si Dios lo sabe, pues es mejor que reconozcas que hay algo y renuncies a eso y estés en paz con Dios. Amén. ¿Sí? Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das, porque nada es oculto ante tus ojos. Todo lo sabes. Aún no hablamos, Señor, y todo lo sabes, porque conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos. Padre, todos juntos te pedimos perdón, Señor, y renunciamos a cualquier pecado oculto, cualquier inmundicia, Señor, que esté ahí en nuestro corazón, cualquier tiniebla ahí encubierta. Renunciamos a toda obra de las tinieblas y a toda fuerza del enemigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida irreprensible delante de ti y delante de los hombres, para que tu palabra no sea blasfemada por causa nuestra. Bendito Padre, gracias te damos, porque eres bueno y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Y bien, vamos nada más a orar por una petición más. Vamos a orar para que Dios siempre nos esté recordando que debemos de tener un corazón perdonador. Muy bien, Pati, lo pedimos al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Pati. Bien, vamos por favor a Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice así:
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco, yo lo subrayé, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces es necesario tener un corazón perdonador. Amados hermanos, todos hemos ofendido muchas veces, ¿sí? Todos. La palabra de Dios lo dice, todos hemos ofendido muchas veces. Y aquel que no ha ofendido, ese es un varón perfecto. Y la verdad de las cosas, que el único varón perfecto se llama el Señor Jesucristo. Porque todo, dice en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, oremos para que Dios, sí, nos ayude a perdonar de todo corazón. También aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, oremos todos juntos, ¿sí? Ustedes en casa y yo aquí, y todos juntos, una oración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te alabamos y bendecimos, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, a pedirte, Señor, perdón por todos nuestros pecados y también perdón por aquellas ofensas que no hemos querido perdonar. Cuando tú nos has hablado de tantas maneras, que si no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Y también nos dice, Señor, tu palabra, que de la manera que nos perdonaste, también así lo hagamos nosotros. Padre, perdona nuestros pecados y nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Ayúdanos a tener un corazón limpio, Señor, un corazón conforme al tuyo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de todo tu corazón creyendo, confía en el Señor que tu corazón está perdonando y con la ayuda de Dios tú vas a ver que ya cada vez va a haber menos dolor y después tú podrás hablar de cualquier cosa, ¿sí? Sin que te duela ya tanto porque ya habrá sanidad para tu alma, ¿sí? Y bueno, hermanos, démosle gracias a Dios por este tiempo de oración, ¿sí? Es un tiempo precioso que podemos reunirnos y orar unos por otros, y oremos para que Dios supla todas las necesidades de tu familia, todo lo que tú necesitas de parte de Él sea suplido por Dios, que Dios te fortalezca, te llene de su Espíritu Santo y que seas cada día más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de tu obediencia a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido para reunirnos y orar y platicar contigo, Señor, y recordar lo que dice tu palabra. Ir también, Señor, soltando las cosas que estorban, añadiendo las que nos hacen falta, aprendiendo de ti, bendito Padre, a través de tu Espíritu Santo que nos revela tu voluntad. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos que suplas todas las necesidades de nuestros hermanos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose en cada hogar. Guarda a cada familia, Señor, del lazo del cazador y de la peste destructora. Te rogamos, bendito Padre, que envíes ángeles alrededor de cada uno de ellos, haciendo doble vallado, Padre eterno,
Y Padre, te pedimos también, Señor, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo puedas ungir a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de tus discípulos, para que predique tu palabra, Señor, y juntos, Señor, levantemos la mies que está lista para ser cosechada, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te amamos porque tú nos amaste primero y disfrutamos mucho tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Gracias a Dios. Bueno, nos despedimos. Nos vemos, Angelita, Pati, Marinita, mi maestra Pati Zambrano, Margarita, todos los que estuvieron atentos a la oración, orando, todos juntos. Que Dios les bendiga grandemente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Mi hermano Alberto Galvez, Katy Camarillo, Betty, mi hermano Elpidio. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos en casa. Sabemos que Dios te está fortaleciendo grandemente. Tú eres un varón de Dios y un varón de fe. Bendiciones para todos. Nos vemos hasta pronto. Bendiciones. Gracias, Pati. Bendiciones. Gracias, Rocío. Bendiciones para todos. Marinita. Bendiciones, buenas noches. Mañana tenemos servicio, ¿sí? Presencial. Los esperamos. Que Dios les bendiga grandemente.